Bienvenidos al Sentido de la Fe. Hemos creado este espacio para ir más allá de las superficialidades de la vida moderna y tocar el núcleo de tu propia existencia. Nuestro propósito aquí es claro y trascendente: redescubrir la vocación única que Dios planteó para ti desde la eternidad y con ella ejecutar ese propósito para transformar las realidades temporales que nos rodean, infundiendo en ellas una visión trascendente. Este no es un llamado novedoso, es la culminación de toda la historia humana, el punto de convergencia donde el tiempo se encuentra con la eternidad, un eco que resuena desde el inicio de los tiempos y que encuentra su voz definitiva en Jesucristo. Durante milenios, la humanidad ha estado inmersa en una incesante búsqueda de la verdad, la belleza y del bien. En las grandes culturas y civilizaciones anteriores al cristianismo, podemos encontrar fragmentos de esta verdad, a lo que los teólogos han llamado las semillas del verbo. Estos fragmentos son destellos de la luz divina esparcidos por la creación, evidencias de una ley moral inscrita en el corazón de todo ser humano, un anhelo de volver al Creador. Vemos, por ejemplo, en la filosofía griega, la búsqueda apasionada de la virtud como fin último de la vida, la ética aristotélica y la aspiración a un ser inmutable y perfecto, el logos platónico. Estos sistemas prepararon la mente humana para recibir la idea de un Dios trascendente y la verdad revelada. Hallamos en el derecho romano el desarrollo de la justicia y el orden social, que si bien es limitado, sentó las bases para el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia. En otras tradiciones hay una intuición profunda de la inmortalidad del alma, la necesidad de la purificación y la conciencia de un orden moral superior. Todas estas son semillas del Verbo, esfuerzos humanos nobles, pero aún no poseían la luz completa. Mientras las demás culturas buscaban a tientas, Dios eligió un pueblo para hablarle de forma directa y preparar el camino a la plenitud. El pueblo de Israel nos legó el cimiento fundacional de la revelación, el conocimiento de un Dios único y personal, Yahvé, trascendiendo el politeísmo y el panteísmo. A través de la alianza con Abraham y la ley entregada a Moisés, se forjó la expectativa de un Mesías redentor. El Antiguo Testamento estructuró la esperanza, enseñándonos que actúa en el tiempo, que la historia humana tiene un propósito y que la vida del hombre está orientada a la obediencia y al encuentro con lo divino. Todo este tejido de búsquedas ancestrales, promesas, profecías, convergen en un único glorioso momento. El apóstol San Pablo lo resume en la Biblia con una precisión teológica monumental. Y llegada la plenitud de los tiempos, Dios nos habló a través de su Hijo Jesucristo. La plenitud no es un evento en el calendario, es el punto de encuentro donde el tiempo humano y la eternidad divina se tocan. Cristo, el Verbo encarnado, es la verdad, la justicia y la plenitud que aquellas semillas en la semina verbi anticipaban de forma fragmentaria. Él es la cabeza de su cuerpo místico, la Iglesia, y al haber recibido, escuchado y obedecido a este Verbo, nosotros, la Iglesia, participamos de su redención. Nuestra fe no es una ideología, sino una vida, la vida de la gracia. Pero la vida moderna nos ha ofrecido sucedáneos de esa plenitud que solamente causan vacío, y por ello debemos escuchar esto con atención. Tú no estás perdido porque seas débil, no estás vacío porque algo esté mal contigo, estás así porque te llenaron de basura disfrazada de libertad. El enemigo no eres tú, son las ideas que te sembraron, el wokismo que convierte la emoción en verdad, el secularismo que te arranca de lo trascendente, el relativismo que dice que nada es cierto, ni siquiera tú mismo. Te rompieron por dentro, desactivaron tu alma y reprogramaron tu mente. Eres como una pieza de reloj fuera de su lugar, no porque fallaste, sino porque te sacaron de donde debías estar. Tu lugar no es el caos, tu lugar no es la confusión, tu lugar es en Dios. Te quitaron la identidad y te vendieron una ilusión. No tienes que inventarte a ti mismo. Ya fuiste pensado y amado desde la eternidad. Pero si no vuelves al Creador, jamás vas a entender el sentido de tu historia. Nuestra vocación personal, social y eclesial es la respuesta a esta plenitud. Es tomar la vida redimida que Él nos ofrece y llevar su visión trascendente a nuestras realidades temporales. La fe es la llave a la identidad.
Y esa identidad se vive en el seno de la Iglesia, desde el fiat de la Santísima Virgen María, pasando por la roca inquebrantable de San Pedro, pilar de la revelación, hasta los héroes contemporáneos. Todos ellos manifiestan el sentido de la fe vivido, ejecutando su propósito en la vida a lo largo de los 21 siglos de la historia de la Iglesia. El sentido de la fe no es una teoría, es una fuerza que transforma la realidad. Los 6 pilares temáticos de este canal son los ámbitos donde tu vocación debe manifestarse, siguiendo el ejemplo de la nube de testigos que nos han precedido. La fe es el verdadero autoconocimiento. El mundo te invita a una introspección egocéntrica que solo te devuelve a tu propia herida. La fe, en cambio, te revela tu identidad inmutable de hijo de Dios. El conocimiento personal sin Dios es un laberinto. El conocimiento en Dios te revela tu dignidad y tu destino eterno. La vida espiritual se nutre del torrente de la gracia a través de los sacramentos. La reconciliación no es un castigo, es la misericordia de Dios obrando. Santa María Magdalena, la gran penitente, es el testimonio vivo de un amor que borra los pecados y restaura la dignidad. Ella nos enseña que el camino a la santidad es la conversión constante. El beato Carlo Acutis, con su profunda devoción a la Eucaristía, nos recuerda que la vida de la gracia se nutre de la fuente inagotable de la Trinidad, pues la Eucaristía es el cielo en la tierra. La profundidad mística se encuentra en la verdad de nuestra fe, como nos mostró Santa Teresa de Ávila en el siglo XVI, al trazar el mapa del alma en su castillo interior, anclado el conocimiento personal en el encuentro con Cristo. El desarrollo personal cristiano es la antítesis del individualismo secular. Es el florecimiento de los dones y talentos para servidumbre de la caridad. La meta no es el éxito medido por la riqueza o el poder, sino la santidad y el crecimiento en virtudes. El verdadero progreso es la asimilación de las virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza, templanza y sobre todo las teologales, fe, esperanza y caridad. San Andrés, uno de los primeros apóstoles, nos dejó un testimonio de la obediencia al llamado de la fortaleza en el martirio, fomentando la comunidad cristiana en Asia Menor con su sacrificio y oración. Su vida ejemplifica que el máximo desarrollo personal es la entrega total a Cristo, incluso hasta la cruz. El desarrollo personal es, por tanto, una cuestión de voluntad divina, no de autoayuda. Es despojarse del viejo hombre y revestirse de Cristo usando todas nuestras capacidades para amar y servir, reconociendo que la vocación se cumple al dar lo que se tiene por la gloria de Dios. La fe es el único fundamento sólido de la caridad y la justicia social. La vocación social se traduce en construir la civilización del amor, desde la primera comunidad de Jerusalén, cuya organización fue magistralmente liderada por San Pedro. La Iglesia ha sido modelo de cómo vivir el hombre en sociedad, compartiendo, asistiendo al necesitado y rezando en comunidad. Nuestra misión social no es adaptarnos al mundo, sino ser levadura del mundo. Esto implica defender la dignidad humana desde la concepción hasta la muerte natural, luchar por la verdad en la esfera pública y rechazar estructuras del pecado. La fe nos exige amar al prójimo no solo en lo individual, sino estructural. La Iglesia no es un club social, es la manifestación de nuestra nueva humanidad, como lo ejemplificaron los primeros cristianos y en los siglos medievales. El monacato, como los benedictinos, fue el motor de la reconstrucción social, y en el siglo XX, San Óscar Romero, con su defensa heroica de los pobres en El Salvador, nos inspira a llevar la justicia social a la economía global, promoviendo una ética laboral basada en el Evangelio. La fe también da sentido al trabajo, elevando lo de una simple necesidad económica a una participación en la obra creadora de Dios, vocación laboral. Esta participación confiere dignidad a cada oficio, pues el hombre está llamado a perfeccionar la creación con su esfuerzo. San José, el humilde carpintero, el tecton, el constructor, es el modelo de trabajo y honradez. Su silencio y su servicio a la Sagrada Familia lo muestran como protector de la Iglesia naciente, sirviendo a Cristo y María de forma callada y diligente. Su vida es la prueba de que el trabajo manual o intelectual, cuando es ofrecido a Dios, es un camino de santificación. La ética que proponemos no se basa en reglas humanas cambiantes, sino en la ley eterna inscrita en el corazón. La ética laboral cristiana exige honestidad,
excelencia y el trato justo al prójimo. El trabajo es para el cristiano un ejercicio de mayordomía de los talentos recibidos y, por tanto, un acto de fe. El bienestar para el creyente es integral, cuerpo, mente y espíritu. La fe nos enseña a ser buenos mayordomos de nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. San Lucas Evangelista, médico y escritor sagrado, enfatizó en su evangelio la sanación física y espiritual. El cuidado de los enfermos y huérfanos fue central en las primeras comunidades, mostrando el vínculo indisoluble entre la salud del cuerpo y la del alma. Santa Gianna Beretta Molla, en el siglo XX, con su vida y sacrificio de entregarla por su hija, es un testimonio de esperanza de la resurrección y la vida eterna, y de cómo el don de la vida es el valor supremo que debe guiar nuestra noción de salud. La fe ofrece la única visión que redime el dolor, el sufrimiento redentor. Si bien buscamos la salud, el dolor aceptado y unido a la pasión de Cristo adquiere un valor infinito. Santa Teresa de Calcuta, cuyo legado se extiende fuertemente en el siglo XXI, dedicó su vida a sanar no solo el cuerpo, sino la dignidad de los más pobres. Su vida es un reflejo del amor redentor de Cristo. La fe nos revela que Dios es la belleza misma. El arte, la creatividad y la expresión humana deben ser caminos que eleven el espíritu hacia Dios. El arte cristiano a lo largo de los siglos ha sido catecismo visual, buscando glorificar a Dios con la excelencia y la verdad. El beato Jerzy Kosciuszko, mártir polaco, se convirtió en un símbolo de la libertad de expresión frente a la tiranía comunista. Su vida inspiró literatura y cine católico sobre el martirio y la libertad, promoviendo una creatividad cristiana que se opone a la mentira. En la educación y el aprendizaje, la fe es la búsqueda incesante de la verdad absoluta, que es Cristo. El aprendizaje no es la acumulación de datos, sino la formación integral. El santo Pablo VI, con su énfasis en la humane vitae y su llamada en la evangelización de las naciones, impulsó la formación del liderazgo laico en el siglo XXI. La educación cristiana no forma solo la mente, sino el corazón y la conciencia, preparando líderes que puedan aplicar la visión trascendente a las realidades temporales, dotándonos del discernimiento para separar la enseñanza que edifica de aquella que confunde y degrada. Hemos visto cómo la fe da sentido a toda nuestra existencia. Ahora debemos hablar con claridad y la caridad que exige la verdad. El canal El Sentido de la Fe existe para recordarte una verdad central de nuestra fe, que no es juicio, sino de amor. El camino a la plenitud y el propósito divino se encuentra a través de Cristo y en la Iglesia es el instrumento necesario para la salvación fundado por Él. La Iglesia no está aquí para adaptarse a tus heridas, sino para sanarlas con la verdad. No cambia el Evangelio para gustarte, te lo anuncia para salvarte. No es tu enemiga, es tu hogar. A lo largo de 21 siglos, desde las catacumbas hasta las catedrales, desde los mártires de Roma hasta los mártires de nuestra era, los santos han demostrado que la obediencia al Verbo encarnado es el único camino seguro. Vemos la síntesis de la fe en gigantes intelectuales como San Agustín del siglo V y Santo Tomás del siglo XIII, quienes usaron la razón para iluminar la revelación. Vemos la reforma y la caridad de Santa Catalina de Siena, San Francisco de Sales en el siglo XVII. Todos ellos a través de sus vidas confirman lo mismo. La gracia se obtiene en la comunión eclesial. Amigo, hermana, Miki, Isabel, si bien la misericordia de Dios es infinita, su plan de salvación es claro. Cuanto más alejado se encuentra el hombre de la fuente de la gracia y de la verdad, que es la Iglesia, menos se encuentra su propósito de su vida y menos logra la plenitud para la que fue creado. El hombre fuera de Dios no está incompleto, está roto. El secularismo y el relativismo no ofrecen paz, ofrecen una libertad ilusoria que conduce a la esclavitud del pecado y del vacío. La confusión en la que hablamos al inicio, la sensación de estar fuera de lugar, es la consecuencia directa de haber dejado el hogar de la fe. Tú no naciste para la confusión, no, fuiste creado para la eternidad. El sentido de la fe es tu mapa y tu brújula para este viaje. Te invitamos a no escuchar las voces que te dicen que la verdad es relativa, que el pecado es libertad y que el vacío es tu destino. Te invitamos a vivir la única vida que tiene sentido, una vida anclada en Cristo y su Iglesia. La batalla por tu alma es real y no la vas a ganar solo. El primer paso para la victoria es el regreso al autor. Y así, ejerciendo tú mismo el sentido de la fe,
Podrás cantar con San Pablo: ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Por la gracia de Dios alcanzarás la restauración de la imagen y semejanza con el Verbo, transformando desde el corazón de la Iglesia no solamente tu vida, sino también las realidades temporales en la historia de la humanidad. Vuelve a casa, vuelve a Dios. Solo en Cristo y su Iglesia vas a encontrar la paz que nadie te puede dar. Gracias por ser parte de este inicio. Te esperamos en el camino del sentido de la fe.